Buen día, mi nombre es Edwin Josué Martín Martín y soy integrante. Ahora bien, para iniciar es indispensable saber que entre las características más comunes del propileno están que es un gas combustible incoloro, es altamente inflamable, pero no es tóxico. También es importante saber que este es un producto que a menudo podemos obtener durante el craqueo térmico de diferentes combustibles, como ya se verá más adelante en las siguientes diapositivas. Su importancia recae en que es uno de los productos químicos más importantes de la industria, ya que es la materia prima para la producción de polipropileno, acrilonitrilo, la producción de óxido de propileno, de cloruro de alilo, la producción de cumeno para la fabricación de fenol y acetona, la producción de dodeceno y la producción de alcohol isopropílico para la obtención de acetona. Ahora bien, el equipo evaluó dos posibles rutas de reacción para la obtención de propileno. La primera, que es la deshidrogenación catalítica, consiste en deshidrogenar parafinas. Como consecuencia, una parafina perderá al menos dos átomos de hidrógeno para formar la correspondiente olefina. Por lo tanto, esa reacción va a tender a ser reversible y altamente endotérmica. Generalmente se lleva a cabo entre 530 y 680 grados centígrados y a presiones prácticamente atmosféricas, además de que normalmente se emplean catalizadores basados en lo que es platino o cromo. Por otro lado, tenemos la deshidrogenación oxidativa, la cual va a consistir en un mezclado de propano con oxígeno, para así poder obtener un producto que en este caso sería lo que es el agua. La presencia del O2 en esta reacción oxidativa va a limitar la coquización y va a extender la vida útil de los catalizadores. Por ende, las reacciones tienden a ser muy endotérmicas. A continuación presentaremos nuestra ruta elegida. En este caso es nuestra primera ruta de reacción, la cual consiste en la deshidrogenación catalítica del propano. Esta ruta de reacción está conformada por una reacción global y cuatro reacciones secundarias. La primera reacción es la deshidrogenación del propano. La segunda reacción corresponde al craqueo térmico. La tercera la formación de coque. La cuarta la hidrogenación del etileno. Y por último tendríamos una reacción de hidrogenólisis. En este caso, las reacciones secundarias se pueden dividir en dos categorías: las reacciones térmicas, que incluyen el craqueo térmico, y las reacciones catalíticas, que incluyen la hidrogenólisis del propano, el craqueo catalítico y la hidrogenación del etileno. Sin embargo, las reacciones secundarias pueden variar dependiendo del catalizador, las condiciones de temperatura y presión, así como el tipo de reactor que se utiliza en la planta de producción. Para esta ruta hemos calculado su potencial económico. Sin embargo, el cálculo puede variar dependiendo de las reacciones secundarias que se obtengan en el proceso. Un ejemplo de esto sería la reducción de la reacción de coque al utilizar un catalizador platino-estaño soportado en óxido de aluminio, lo cual modificaría la cantidad de reacciones que estaríamos analizando. Además, si el proceso se realiza con vapor de agua, podríamos reducir las reacciones de craqueo. Es por eso que el cálculo del potencial económico lo hemos realizado con la reacción global, es decir, con la entrada de propano a la salida de propileno junto con el subproducto de hidrógeno. Igualmente debemos recordar que el precio de los compuestos puede modificarse por la cantidad que se compra o venda y la logística de los proveedores. En este caso, nosotros investigamos precios para cantidades mayores a 100 kilogramos, por lo que el precio puede reducirse. Quitando estos factores, podemos observar que esta ruta nos generaría utilidades, a diferencia de nuestra segunda ruta de reacción, que tiene reacciones secundarias difíciles de reducir, por lo que podrían generarnos más pérdidas económicas. Tenemos como ventajas que el proceso es más barato que otras rutas de reacción, por lo que tenemos menos costos de inversión y operación. Además que estamos obteniendo hidrógeno como su producto, el cual tiene una alta demanda en el mercado y se utiliza en otros procesos industriales. Sin embargo, este proceso igualmente se puede realizar sin la recirculación del hidrógeno o el uso de un vapor de disolución. Se pueden utilizar lácteos adiabáticos de lecho fijo y tener una alta capacidad de producción del propileno a partir de un tren único de reactores. Y si hablamos a nivel mundial, se tienen 34 nuevos proyectos que utilizan la deshidrogenación catalítica
lo que representaría más de 24.000 kilotoneladas de nueva capacidad de propileno al año. Además de que este diseño ha mostrado ser respetuoso con el medio ambiente. Ahora, si hablamos de las desventajas, tenemos que las comparte con la mayoría de los otros procesos, es decir, que tanto procesos nuevos como procesos antiguos presentan reacciones secundarias de craqueo y coquización, además de la disminución en la selectividad del propileno. Es por esta razón que nosotros hemos elegido esta ruta de reacción como la que nos beneficiaría más para obtener el propileno. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la industria mundial del propileno. Y bueno, comencemos con el apartado de producción. Ok, como vimos con mi compañera Katia hace algunas diapositivas, cuando queremos producir propileno por la deshidrogenización del propano, no solamente se lleva a cabo la reacción principal en la que se produce propileno, sino que hay reacciones secundarias en las que se producen otros compuestos. Entonces, en los últimos años, se han realizado investigaciones que están orientadas en modificar, mejorar e implementar nuevas tecnologías, esto con el fin de minimizar las reacciones secundarias de craqueo y coquización y así favorecer la selectividad hacia el propileno. Eh, Esto implementando tecnologías de catalizadores como cromo, platino, soportados en alúmina. Y también puede ser tanto por el método oxidativo o el método no oxidativo. Asimismo, para la deshidrogenización catalítica heterogénea, o bueno, más bien para lo no oxidativo, para el método no oxidativo en general, se han tratado de desarrollar catalizadores nuevos con metales no convencionales, compuestos también, como puede ser el óxido de galio, el óxido de indio, estos soportados en alúmina, que es el óxido de aluminio, este, y también se ha tratado de hacer solo con el galio puro como elemento y también con el tungsteno. Y bueno, ¿qué procesos tenemos? Aquí tenemos para los procesos oxidativos y no oxidativos. Los procesos que se usan comúnmente son cinco, porque los demás no están, bueno, en general los procesos oxidativos no están en una fase de desarrollo aún, porque la selectividad es muy baja. El que se implementa normalmente oxidativo, que igual pues todavía no tiene una selectividad tan alta como para llevarlo a una escala de producción alta, es el proceso STAR. Los demás que son oxidativos está el proceso Catofin, el proceso Oleflex, el proceso FBD3 y el proceso Lin-Satil Borealis. Eh, en esta tabla podemos ver una pequeña comparativa de los cinco procesos que mencioné hace un momento. Por ejemplo, aquí está el cutoff, el reflex, el star, el FED y el link. Entonces, tenemos la tabla donde se nos muestra quién tiene la licencia, el tipo de reactor que van a utilizar. En el mismo orden se utiliza un reactor adiabático con lecho fijo para el cutoff y para el reflex igual un adiabático pero de lecho móvil. En el caso del proceso STAR que comentamos que es oxidativo, tiene que ser un reactor de deshidrogenización y de un oxirreactor adiabático. Para el FDD, un reactor de lecho fluidizado y para el INDE, un isotérmico con lecho fijo. También se nos muestra qué tipo de operación hacen, si es cíclica o continua. Únicamente los que manejan una operación continua son el Oleflex y el FDD. Y también se nos muestran los catalizadores, como les comenté, se están trabajando catalizadores a base de cromo y de platino y pues en este caso varios los están aplicando. Eh, Como pueden ver, todos prácticamente o usan cromo o usan platino o incluso usan una combinación, soportados casi siempre en alúmina o con estaño. También tienen variación en las fuentes de calor que utilizan y en la temperatura de operación, siendo más o menos entre los 480 y los 680 Celsius entre todas. Ok, ahora hablaremos sobre el mercado principal. En el tema de producción y exportaciones, a nivel mundial los principales productores son Corea, Estados Unidos y Japón, teniendo aproximadamente Corea del Sur un 21.9%, Estados Unidos un 10.7% y Japón un 10.6% de producción. Y los principales consumidores están centrados en el sureste asiático, como son China con el 35%. De ahí a Europa nos vamos a Alemania con un 11.5, a Bélgica con 8.6, Países Bajos con 5.9 y Francia con el 4.7%. Esto
Ahora vamos a ver en qué cantidad, de qué cantidad producida se hace. Ok, las principales compañías productoras de propileno son AGC Chemicals, Arcadani Midland Company, Asahi Kasei Corporation, Base East Eye, Chevron Phillips Chemical Company, China National Petroleum Corp, China Petrochemical Corporation, Dakota Industries Ltd, Enispa, Enterprise Product Partners LP y ExxonMobil Corporation, entre otras tantas. Y bueno, en 2021 tuvieron una producción de 90.6 toneladas métricas en total y se estima que con una, o sea, teniendo una KGR del 6%, se estima que para 2028 se van a lograr producir 132.1 toneladas métricas. Actualmente, la industria en México, la infraestructura para el propileno es que es producido principalmente en el complejo petroquímico Morelos. Esta planta inició operaciones en el año 1988 y se ha constituido como empresa filial de Petróleos Mexicanos en 1997. Actualmente opera con 9 plantas de proceso donde se elaboran productos petroquímicos básicos e intermedios. Estos se dedican a la elaboración, comercialización y distribución de productos tales como lo son el acetaldehído, el amoníaco, benceno, etileno, el propio propileno, el tolueno, xilenos, entre otros, para satisfacer la demanda del mercado nacional como una parte de la demanda del mercado internacional. Su actividad fundamental son los procesos petroquímicos no básicos derivados de la primera transformación del gas natural, del metano, el etano, propano y naftas, todos estos provenientes de petróleos mexicanos. Para la capacidad instalada, que es nuestro segundo punto, el complejo Morelos ocupa el tercer lugar regional para producción de petroquímicos primarios por la capacidad instalada de 2.777 miles de toneladas, que equivale a un 40.5 de la producción nacional. Para el último punto de la producción, este proceso petroquímico que se realiza para el propileno en la planta Morelos se centra en la producción del etileno y propileno a partir del gas natural, eh, de que es propano y etano. Y la alimentación de esta materia prima, que es el propano y etano, se realiza a un 95 o 95,5 de porcentaje de pureza respectivamente. En febrero de 2021, la planta Morelos, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, produce principalmente el etileno, el óxido de etileno, el polietileno tanto de baja como de alta densidad, el propileno, que es nuestro compuesto elegido, el butano crudo, el etano, el nitrógeno, el oxígeno y líquidos para pirólisis. En la parte de las ventas, actualmente México no produce lo que es el propileno para venta, pero lo hemos seccionado en cuestión de años cuando México realizaba este tipo de acciones. En 2007, las entidades federativas con más ventas internacionales de propileno fueron la Ciudad de México, y los países con más compras internacionales a México fueron Estados Unidos, Costa Rica e Italia. Para 2021, las entidades federativas ya empezaban a lo que es no la venta, sino la compra de este producto. Así que las entidades federativas con mayores compras internacionales en propeno fueron la Ciudad de México y Nuevo León. Y los países con más ventas internacionales, pero ya a México, fueron Estados Unidos y China. Y actualmente, para octubre del año pasado, las ventas internacionales del propileno fueron relativamente cero, mientras que las compras internacionales de este producto alcanzaron lo que ya son los 22 millones de dólares. El caso básicamente de los precios, las estipulaciones internas de Petróleos Mexicanos, que es la única empresa dedicada a llevar el control y distribución del propileno, que es exclusivamente de Pemex. Ellos lo estipulan. Aquí podemos observar una tabla donde se hizo unos pronósticos de ventas desde el año 2014 hasta el año 2029, donde se establecen los precios que pudiesen tener los petroquímicos.
Como datos tenemos que al norte y sur del estado de Veracruz se encuentran ubicadas dos complejos importantes de petroquímicos de Pemex, donde se produce el 80% de los productos petroquímicos del país. Ahora, en el comercio exterior, actualmente México no realiza lo que son las exportaciones de propileno a nivel internacional, sino más bien nuestro país solamente se dedica a ser un comprador de grandes productos extranjeros que hay en el mundo. Pues bueno, esto ha sido nuestra exposición y parte de lo que hemos realizado durante este tiempo acerca de nuestro proyecto. Agradecemos de su atención. Muchas gracias.